Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, iniciando lo que es la lección número 9 del trimestre. Recuerden, amigos, que durante todo el trimestre estamos hablando sobre ese fuego refinador, donde Dios obra para nuestro bien en todas las cosas, en todas las cosas. Es lo que hemos aprendido durante todo el trimestre hasta iniciar la lección número 9 que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy, y ahí estaremos presentando un tema de mucho interés. En medio del dolor, del sufrimiento, Dios espera de sus hijos que podamos tener una actitud de adoración a su nombre, una actitud de alabanza, una actitud de oración, una actitud de iniciar siempre el día con oración, con alabanza, con esos detalles que nos ayudan a vivir en esta tierra conforme a lo que Dios espera de sus hijos. Una vida de alabanza es el tema que trae la lección número 9 del trimestre y que nos ofrece un pasaje de la Biblia a memorizar como punto de referencia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Fácil de memorizar el pasaje de la Biblia, pero con un contenido maravilloso, especial. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es nuestro placer y honor saludar en esta hora al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas bendiciones, Pastor Scroggins. Qué linda oportunidad nos da el Señor, ¿verdad?, de poder iniciar una nueva semana de estudio. Y saludamos a todos nuestros hermanos y queremos que optimistamente, ¿verdad?, podamos reconocer en el nombre del Señor que creceremos durante esta semana bajo este título tan hermoso, una vida de alabanza. Poder alabar, poder gozarnos en el Señor, poder regocijarnos en Él. Sabe, pastor, que a pesar de que estaremos tocando varios temas, uno de los temas específicos o centrales, y casi siempre cuando se pone allí en el texto para memorizar es porque será el tema central, tiene que ver con esa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta se escribe, pastor, desde la cárcel. Y mirar el ejemplo de este hombre, cómo escribe, incluso miraremos en la semana algunas acciones acerca de esto, de verdad que nos va a ayudar a que podamos crecer y fortalecernos en la fe, porque ver un hombre, pastor, preso en circunstancias difíciles y poder escribir estas palabras para nosotros, que a veces estamos aquí, caminamos, o incluso pudiéramos estar en circunstancias similares, pero no iguales, porque para entonces ser un preso, pastor, de ese entonces no era tan sencillo y condenado como había sido el apóstol Pablo, pues de pronto yo creo que puede servirnos de mucha fortaleza en el día de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a mirar su palabra y a poder crecer en el estudio de la misma. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias por darnos esta linda oportunidad de encontrarnos, Señor, con una nueva semana, una nueva oportunidad para desarrollar un tema bajo esta misma línea del crisol de las pruebas, pero sabiendo, Señor, que tenemos tu compañía, que tenemos la fortaleza de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, podemos contar con la fe, sabemos que tú nos diriges a través del sendero de la muerte. Por lo tanto, hoy queremos, oh Padre, regocijarnos en tu presencia. Y bajo esta semana, el título de alabanzas, queremos alabar tu nombre, glorificar tu nombre, engrandecer tus proezas de nuestras vidas, y queremos pedir que en esta hora nos permita, al estudiar tu palabra, seguir creciendo. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. En el tiempo que tengo en la iglesia, muchos años, hay un denominador común casi para todos los cristianos, salvo excepciones. Y es que cuando el cristiano está viviendo una vida de prosperidad, cuando hay bonanza, nosotros tenemos esa
gran oportunidad de estar alabando a Dios por todas las proezas que hace en nuestra vida, por la bonanza en términos económico y espiritual, y siempre estamos cantando y la gente se da cuenta que pertenecemos a un Dios grande. La excepción es cuando usted encuentra personas que literalmente se están cayendo a pedazos, como nosotros decimos en un buen dominicano, y gente que de repente todo se derrumba bajo sus pies. Usted lo encuentra como alabando a Dios. Y he visitado a algunas personas en la iglesia o fuera de su casa. Lo he visto siempre como con ese espíritu de alabanza, de gratitud, y usted va a la casa y dice, ¿cómo es posible que una persona que esté viviendo en esta situación económica de enfermedad pueda mantener un espíritu de adoración y alabanza a Dios? Bueno, son los casos excepcionales, y es lo que nosotros deberíamos ocuparnos de aprender, que no solamente en la bonanza, en la buena vida y en los momentos de prosperidad es cuando se debe alabar a Dios, aún en las circunstancias difíciles, adversas, el Señor nos invita a aprender también a alabar su nombre. Y creo que esta parte está poniendo lo que es la base para lo que nosotros estaremos estudiando en esta semana sobre una vida de alabanza. Fíjese, pastor, que Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses, pastor, es una carta que cuando uno examina y evalúa la estructura de la misma, pues toma mucho que decir. Hay que tomar en cuenta que esta carta es escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, y uno se da cuenta que allí él tiene un mensaje central. A pesar de que se mencionan 3 temas recurrentes en lo que tiene que ver con la epístola, el primero de ellos es uno de los más importantes, que es gozarse. Y la palabra, pastor, que se usa para gozarse, especialmente los escritos del apóstol Pablo en griego, es el chairo. Y esta palabra, que aparece 29 veces en todas las cartas del apóstol Pablo, se menciona 9 veces en la epístola de los Filipenses, casi una tercera parte de ella. ¿Y por qué? Uno se preguntaría. Bueno, el gozo expresa muchos aspectos de la fe, según lo que menciona el libro de Filipenses. También tiene un vínculo importante en la fraternidad durante momentos difíciles, el saber que hay un Dios, que hay una esperanza, en que somos hermanos, en que debemos estar unidos. Firme compromiso con la fe cuando adoramos, cuando alabamos, cuando tenemos acción de gracia, que es las palabras mencionadas por el apóstol Pablo a lo largo de esta epístola, y el gozo de pertenecer a Cristo también se menciona. Así que esta carta fue escrita en unos momentos muy difíciles de encarcelamiento del apóstol Pablo, pero estos aspectos del gozo describen la esperanza cristiana en acción. Cómo estos hombres, pastor, el apóstol Pablo, otros discípulos del Señor, en momentos de dificultad pudieron alzar su voz. Para no dejar allí el tema inconcluso, también la epístola tiene otros 2 temas que son, por ejemplo, la humildad recurrente que tiene que presentar el cristiano, y el tercer tema es recurrente en la epístola, es la fe, que es un punto que ya habíamos tocado e incluso habíamos analizado en algunos textos de Filipenses. Nos envolvemos en reconocer la alegría, el gozo de adorar al Señor aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. Y en este sentido, pastor, la guía de estudio nos hace un comentario sumamente importante. Por cierto, dice aquí el autor, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no es el sentido de que cambie los hechos que nos están rodeando, sino que puede cambiarnos a nosotros mismos y también a los que nos rodean, de una manera que nos ayudará a enfrentar los desafíos. Y esto pareciera, pastor, como un trabalengua, ¿verdad? No va a cambiar la circunstancia, pero me cambia a mí y cambia a los que me rodean. Es posible que por el hecho de que usted cante, de que usted alabe, no vayan las cosas a ser totalmente diferentes, pero es posible que en medio de esa alabanza tu actitud cambie hacia lo que está sucediendo. E incluso el que está haciendo, la persona que te está haciendo quizá daño, que está haciendo
cualquier asunto contra ti, también puede cambiar a través de tu actitud de alabanza. Si nosotros fuéramos a buscar algún tipo de modelo, usted ha estado haciendo mucho énfasis en el apóstol Pablo, y ciertamente muchas de las cartas o los escritos de Pablo vienen desde una prisión. Yo no sé qué tipo de prisión se vive en algún lugar fuera de la República Dominicana, pero cuando usted tiene la oportunidad de visitar una prisión en el país, dice, wow, pero la situación es bastante difícil. Y ahí a uno se le hace difícil cantar. Se le hace difícil cantar o vivir una vida de alegría. Yo recuerdo siempre un testimonio que alguien, siendo inocente, cayó preso ahí en La Victoria, y él lo contó por acá por la radio. Y siempre hacía mención de algo muy importante. Yo era inocente de lo que se me estaba acusando, y cuando caí en esa prisión empecé a cuestionar a Dios. Un hombre que estudió en colegios adventistas, hizo su carrera como profesional en la Universidad Adventista, y cuando estuvo como parte de una administración, que se tomó esa administración, fueron todos a la cárcel, y él, siendo inocente también, cayó allí. Y con el tiempo él cuenta que tuvo que acostumbrarse y a reflexionar profundamente por qué el Señor le permitió llegar a esa prisión, y después dice con gozo que él entendió el propósito de Dios, porque allí, en esa miseria donde viven los seres humanos, tuvo la oportunidad de predicarle a tantas personas que estaban sin Dios y sin esperanza. Y aunque tuvo que pasarse unos años allí, pues entendió el problema. Pastor, esta semana vamos a ver dos temas principales. Los diferentes que estemos tocando, subtemas, las secciones estarán fundamentados en dos puntos muy importantes, fundamentados. El gozo y la alabanza se basa en nuestra relación profunda y significativa con Dios, como parte de nuestra vida, como estilo de vida. Y el otro tema principal es el gozo y la alabanza cristianos no solo son beneficiosos para nuestra salud y para vencer los crisoles, Dios también los usa para salvar a otros. Y yo entiendo perfectamente lo que estaba viviendo ese señor en esa prisión, pero Dios utilizó ese crisol en la vida de ese hermano, que espero no vaya a ser la vida suya o la de otros, pero él llegó a esa prisión, en ese crisol pudo compartir la esperanza bendita que tiene, y muchas personas llegaron a conocer de Jesús profundamente por el crisol que ese hermano tuvo que pasar allí en aquella prisión. Pastor, y sería bueno aprovechar para darle gracias al Señor, porque en el sistema carcelario de República Dominicana nosotros hemos podido tener una buena presentación de la iglesia, y tenemos incluso allí puerta abierta para visitar, para hacer cultos, no solamente la iglesia adventista, allí nos encontramos los evangélicos, los católicos y diferentes religiones. Yo mismo he tenido la oportunidad, pastor, de estar en algunos cultos, ya sea en La Victoria, en Najayo, en Asua o quizá en San Pedro, que son las que más nosotros aquí podemos conocer, incluso también en Monteplata, que tenemos allí dentro del sureste esta cárcel. Resulta que cuando uno está cantando allí, pastor, alabando al Señor, a veces a uno hasta se le olvida que está ahí adentro. Uh-huh. Y esto es uno de los efectos, ¿verdad?, que hace la alabanza, que hace la adoración. Y yo sé que hay muchos hermanos allí, hay muchas personas que incluso han estado pasando dificultades y han encontrado a Cristo en medio de esta crisis, y el Señor le ha permitido no solamente a rebasar esto, sino en la forma en que rebasan esta situación. Uno de los objetivos, pastor, de esta semana es que podamos definir lo que es alabanza, y se va a hacer durante toda la semana. Yo sé que no nos vamos a detener ahora a mirar cada una de las definiciones. Sin embargo, hay una definición en la parte de la guía de estudio que nos da para hoy, que a mí me gustaría, pastor, podamos conversar esto entre nosotros. Dice aquí que alabanza es fe en acción. Uh-huh. Alabanza, fe en acción. Cuando nosotros entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces yo me imagino que alabar al Señor
es hacerlo aún en circunstancias adversas, donde tú no estás viendo salida, pero tú estás cantando, tú estás proclamando liberación, tú estás proclamando que tú tienes a un Dios todopoderoso quien te está sosteniendo, aun cuando tú no puedes ver la mano. Y esto realmente llama la atención, pastor. No sé cómo usted mira esta definición: alabanza es fe en acción. Muchos de nosotros podemos decir que siempre tengo que caer en la misma idea, que tenemos mucho conocimiento acerca de la Biblia, somos buenos religiosos, y entonces cualquiera podría determinar que ese es un hombre de fe, pero la fe no es algo externo, la fe se desarrolla y es parte de la acción. Yo pienso, pastor, y así lo creo de todo corazón, que cuando se está pasando por algún crisol en la vida, momento de aflicción, es cuando se cumple ese postulado de que la fe no es solamente la parte teórica, sino es acción, es acción. Siempre es bueno recordar esto. No basta la parte teórica, no, amigos. Yo admiro muchas personas en este mundo por la gran cantidad de conocimiento que tienen, no solamente de historia, de geografía, tienen mucho conocimiento en base a la fe. Pero la fe, conforme usted, pastor y amigos, podemos ver ahí en la guía de estudio, se nos está diciendo que la alabanza es la fe en acción. Cuando nosotros vivimos cantando al Señor, en los momentos difíciles alabamos al Señor, esa es la fe en acción a la que se está refiriendo, y el autor de la guía de estudio puntualiza sobre esto diciendo que quizás no siempre nos resulte de manera natural, pero cuando practicamos, y note usted ahí el término que estamos utilizando siempre, la fe no es solamente teoría, sino práctica. Cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. Poderoso. Realmente, pastor, cuando yo pienso en esto, pienso en algunos personajes bíblicos, pastor, que convirtieron la alabanza en una acción de fe. Por ejemplo, David, pastor. Casi siempre la mayoría de los hombres que adoraron, que alabaron, que escribieron cantos o poesía o expresiones de adoración y alabanza, lo hicieron bajo un marco de reconocer la grandeza del Señor. Por eso es importante también aclarar, pastor, que no todo lo que yo hago es una alabanza a Dios. A veces hacemos acciones, tanto en música, en poesía o en expresiones, que van más allá, que lo que van es a exaltarme a mí, a buscar de mí. Por eso las canciones, pastor, las alabanzas, los artistas deben marcar en medio de su acción de alabar o de poner a otros a alabar al nombre de Dios a través de canto, de poesía, a través de expresiones que tienen que ver con el arte. Es importante que nosotros tengamos empapada nuestras palabras con las proezas que Dios ha hecho, e incluso que estos ritmos y estas acciones que usamos no es para exaltar nuestra vida, nuestra mente, nuestra carne, sino más bien para reconocer al Señor, ya que la alabanza es la fe en acción. Y esto también quiero decir, pastor, agradecer al Señor por tantos adoradores, tantas personas que el Señor usa. Aquí en Radio Amanecer a veces nos la pasamos, pastor, cantando, alabando a Dios, con buena música, con buenos cánticos que expresan salmos, que expresan circunstancias adversas y cómo Dios obra. Este tipo de alabanza realmente hace en nosotros la diferencia, y esto es lo que tiene que marcar en nuestras vidas. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 112 y 113, pastor, nos da una declaración sumamente interesante. Haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho, mirando las apariencias
y quejándoos cuando vienen las dificultades y premura, revelaréis una fe enferma y débil. Oiga esto, pastor, cuando yo estoy solamente que me quejo, hay personas, pastor, que cuando no le duele la cabeza le duele un brazo, si no es un brazo le duele un pie, y entonces como que esto se convierte en una costumbre, como en una patología, como dirían los médicos. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible, dice aquí la cita de este poderoso libro. El Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe, mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Un grupo de creyentes en el Señor en una ocasión se reunió cuando se le pidió que hiciera algún tipo de alabanza, y ellos respondieron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Sí, justamente se lamentaban así los judíos cautivos junto a los ríos de Babilonia cuando sus captores les pidieron que cantaran algunos de los cánticos de Sión. Esa declaración usted puede encontrarla en el libro de los Salmos, el Salmo 137, los versículos del 1 al 4. Por cierto, apreciados amigos, ¿cómo podemos cantar y alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? Esa pregunta representa una de las grandes paradojas del cristianismo. Paradoja es una contradicción aparente. No hay ningún tipo de contradicción cuando uno se va al fondo. Nuevamente, lo esencial aquí es comprender la fuente del gozo y la alabanza, Dios mismo. Tener esa noción no significa que Dios nos fuerce o nos programe para cantarle alabanzas. No significa eso. Todo lo contrario. Si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarlo, el mundo estaría haciendo precisamente eso al unísono, y es una gran realidad, pero obviamente este no es el caso. Dios es la fuente de alabanza por ser quien es nuestro creador, Él es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Juez y nuestro amigo. Es extraordinario. Un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que es posible alabar a Dios en medio del crisol cuando llevamos una vida constante de alabanza, no ocasional. Otro principio es que alabar a Dios en tiempos de crisis se origina en nuestra relación con Dios, donde lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Por eso el énfasis. Dios es la fuente de la alabanza por ser quien es nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Rey. Por eso nosotros cantamos a Dios en tiempos difíciles, y la gente debe identificar nuestra vida como cristiano justo por esto, porque podemos cantar en tiempos de alegría como en tiempos de dificultades, y a ese es el Dios que nosotros le servimos, porque Él es la fuente del gozo inefable. Wow, pastor, realmente estas declaraciones nos llenan a nosotros de alegría. Hay que pensar, pastor, que declaraciones como esta, por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31, allí la expresión del Señor para con nosotros: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta expresión, pastor, que allí podemos mirar y que allí de pronto nos anima a nosotros a mantener una vista fija en el Señor, una fe visible, una fe, que se puedan ver las acciones, que es a través de la alabanza, porque cuando tú esperas en el Señor y confías en Él, tus fuerzas son renovadas. ¿Cuándo? Cada día, pastor. Aún en medio de la dificultad, en medio del problema, el cristiano cuya actitud es positiva, que se mantiene cantando, que se mantiene alabando, que se mantiene regocijándose en el Señor, que se mantiene buscando al Dios Todopoderoso, no importa la circunstancia, no importa la situación en la que pueden envolverse, en los momentos más difíciles está cantando, en los momentos de mayor dificultad está buscando ser rodeado de esa atmósfera de paz, y también irradia a otros, porque decíamos que esta alabanza, la alabanza tiene la facultad de cambiar mi actitud en medio del problema, pero cambia la actitud de los otros, pastor. Cuando tú estás caminando por la calle,
ve tanta gente que tiene la vista perdida, personas que incluso está llorando, personas que incluso está turbada, y cuando te ven a ti, que tiene una fe viva en Cristo, que aunque no tienes el pan de hoy, confía que como a las aves se te dará el pan, se te dará el vestido, tal cual estudiábamos en semanas pasadas. Yo creo que cuando uno mira esto, pastor, uno también transmite una paz para el que está a tu alrededor. Y la persona encuentra como si fuera ese alivio, ese oasis, cuando le sonríe, cuando le conversa, cuando de alguna manera tú dices alguna expresión o quizás trata con ellos de una manera sana, de una manera diferente, de una manera particular. Entonces, esto ayuda a entender, porque mucha gente está en el carro, en el metro, en el transporte público, con la misma queja, con el mismo problema, que la energía eléctrica, que el agua, que esto. Bueno, pastor, son tantas las cosas, ¿no? Esas son las expresiones que uno escucha en la calle. Déjenme decirles que cuando yo vengo aquí a Radio Amanecer, me gusta venir en el metro, pastor, sí, para venir con la gente, para charlar con la gente. Y el otro día me encontré con una pareja de esposos ciegos que tienen una niña muy hermosa, como de unos 7, 8 años, y la niña es vidente, una jovencita muy alegre. Yo le decía al caballero, esa es su niña, y él me decía sí. Yo decía, oye, qué hermosa niña, muy cariñosa, y empecé a describirle cosas que yo podía ver que quizás ellos no ven, y entonces allí conversábamos y él se reía y otra persona se unió a la conversación y otro empezó a reír y otro empezó a hablar, y de una manera optimista uno se da cuenta cómo el cántico, el lenguaje de alrededor puede cambiar, pastor. El lamento que rodea puede cambiar cuando tú tienes una alabanza. Pero si nosotros nos unimos al mismo grito, al mismo lloro, a la misma lágrima, a la misma queja, pastor, va a ser un poco complicado. Muy complicado. Quisiera imaginar a Jesús mientras estaba realizando sus tareas normales, ya siendo una persona adulta, cuando iba al taller de carpintería. En esos momentos tensos, difíciles, salían de sus labios alabanzas a Dios. En interaccionar con la gente, cuando estaba muy tenso, uno se imagina cuando Jesús abría sus labios para alabar a Dios, cuánta paz y tranquilidad llevaba a la vida de los otros. Por eso es importante, amigos, hermanos, nosotros como cristianos, vamos a dejar esa cajita de lamento que tenemos diariamente, de quejas, de pesadumbre, y vamos a cambiar la vida, en primera instancia nuestra vida, y luego la vida de los demás con los cuales nos codeamos, para que puedan sentir y disfrutar de la paz y la tranquilidad que tenemos, aún en medio de los crisoles de parte de Dios. Por eso, esta semana pues nos estamos preparando con ese propósito de recibir ese material tan exquisito que nos habla acerca de esto, donde tendremos, repetimos, la oportunidad de compartir con ustedes durante toda la semana una vida de alabanza. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, estamos cerrando con esta parte introductoria de la lección de esta semana, que nos está hablando sobre la importancia de la alabanza a tu nombre. Prepara nuestros corazones, que recibamos la impresión del Espíritu Santo y que nuestra aptitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, el Espíritu Santo guiando esa vida, pueda servir de motivación y de ejemplo para tantas personas que están viviendo un gran pesar. Favores que pedimos, rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.